mi maestro Joan Martínez Alier, que está en la parte de atrás del auditorio, y darle las gracias también a la doctora Lilia Solano, no solamente por la invitación, sino por la oportunidad de hoy, más que nunca, hablar de la vida y de manera específica de las economías para la vida. Estamos en Colombia pasando por un momento difícil a nivel nacional. Estamos en duelo, quiero decir. Es un duelo porque la democracia se afecta, se daña, se marchita cuando vivimos como sociedad la violencia de la cual no solamente hemos sido víctimas durante 7 décadas, sino que hoy por hoy tiene entre la vida y la muerte a un senador y precandidato presidencial con quien me solidarizo, y su familia y sus grupos políticos de apoyo. Creo que es un momento realmente dramático y espero que no solo sobreviva, sino que esto como sociedad nos enseñe a que es más urgente que nunca la reconciliación nacional, un pacto nacional, un acuerdo nacional que sobre lo fundamental nos deje avanzar, porque la justicia, la solidaridad es lo que debería primar. Para la guerra, nada. ¿Por qué hablar de transición energética en el marco de las economías para la vida? Lo que dijo el anterior expositor creo que va al punto sobre cuáles son las ontologías, las epistemologías y también la ética de lo que tiene que ser la economía para la vida. Y desde la perspectiva de este gobierno hemos insistido en que esas economías para la vida implican transitar y superar el extractivismo y transitar y superar la dependencia económica que el extractivismo ha generado durante décadas para precisamente podernos plantear economías productivas y reproductivas que puedan sustituir esa dependencia histórica. Eso tiene hoy por hoy un marco de crisis climática global que no podemos desconocer. El año pasado, 2024, así como cada uno de los años inmediatamente anteriores, han batido récords respecto a no solamente el incremento del promedio de las temperaturas a escala global, sino también respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, donde el 90% sabemos que provienen de combustibles fósiles. Ese es un escenario absolutamente ineludible respecto a dónde están las causas de la que hoy por hoy es una crisis ambiental y climática de origen antropogénico. Frente a eso, el llamado es que debemos hacer una transición energética. Sin embargo, eso que parece un consenso sobre la necesidad de incluir nuevas tecnologías de generación de energía que sean menos contaminantes, no es, sin embargo, un consenso sobre cómo hacerlo, porque la perspectiva social, por un lado, y por otro lado, la necesidad de que haya sustitución de las fuentes de energía generan diferencias entre países y entre sectores. Nosotros hemos insistido en que no podemos reproducir en la transición energética justa el mismo modelo económico del extractivismo. Y por eso mismo hemos dicho, la transición energética justa no puede reproducir los mismos metabolismos sociales del desarrollismo de la economía ortodoxa, de la economía de los hidrocarburos, de la economía de la minería. Estamos diciendo entonces que necesitamos renovar las estructuras, renovar las fuentes y así también renovar lo que es la estructura social que sustentaría la transición energética justa. A toda costa hay que evitar que la transición implique un nuevo modelo de acumulación verde, que implique una nueva forma del extractivismo verde y que también se planteen falsas soluciones donde, por ejemplo,
el simple transformación tecnológica puede generar un sofisma respecto a realmente cambiar las estructuras sociales de poder y por consiguiente de dominación. Entonces no basta con cambiar las tecnologías, no basta con creer que incluyendo nuevos proyectos de generación vamos a hacer la gran revolución. Necesitamos sí o sí que el sistema corporativo, exclusivamente corporativo, no nos arrebate el discurso de la transición energética justa, y en ese sentido democratizar la transición es lo que es responsable para poder avanzar hacia unas sociedades más justas. Diciéndolo así, tendríamos que decir que uno de los problemas a los cuales se enfrenta un gobierno como este y un Estado como este, que no es un Estado rico, sino que es un Estado, digamos, de economía media, según las definiciones de las Naciones Unidas, tiene el problema de la financiación. ¿Cómo financiamos una transición energética justa? Sobre todo en aquellos escenarios donde esos proyectos de generación verde no generan rentabilidad económica. Quiero contarles un tema, por ejemplo, un ejemplo sencillo que tenemos hoy por hoy en un gran proyecto de interconexión que hay de Colombia a Panamá, pero que en efecto podría conectar el sur del continente, Centroamérica y el norte de América. Y ahí uno de los cuellos de botella que tiene tanto el lado panameño como el lado colombiano es cómo aseguramos que haya energización de esta zona por donde pasa la línea de interconexión. ¿Cuál es el gran problema? Que esas sociedades empobrecidas, étnicas y donde ha afectado el conflicto interno armado son sociedades que no pueden pagar los costos de la energización. Necesitan entonces un esfuerzo adicional por parte del Estado y del gobierno, y ahí nos atrapamos entonces en cuál es la solución que tenemos para estas sociedades. Y creo que eso, que es un ejemplo muy puntual, nos lleva necesariamente a concebir de manera más global cómo vamos a hacer para que en el menor tiempo posible podamos garantizar esquemas de financiamiento que sean concesionales, que estén basados en la solidaridad y donde, por ejemplo, tengamos claro que no hay una tasa de retribución como en el capitalismo clásico del cual nos hablaba nuestro anterior expositor. Ahí decimos entonces que se trata de una variable temporal, unos techos de endeudamiento fiscal que tienen ya los países del sur global y que hace imposible que hoy por hoy, vía deuda, que es lo que nos está ofreciendo el sistema financiero internacional, podamos lograr esa transición energética justa. Las soluciones entonces propuestas hasta este momento por parte del sistema financiero son incompletas, son controversiales, porque vemos, por ejemplo, algunos esfuerzos como los de Red y Red Más, que han demostrado ejercicios de privatización de ecosistemas estratégicos, como por ejemplo en el caso colombiano, algunos fracasos que ha habido en la región amazónica y también en la región del Pacífico. Y en ese mismo sentido hay algunas de esas soluciones que generan consecuencias adversas para las sociedades históricamente empobrecidas, marginadas y racializadas. Frente a eso, insistimos, y el presidente Gustavo Petro ha insistido en generar mecanismos alternativos. Algunos de esos mecanismos alternativos son esto que hemos llamado los cambios de deuda por naturaleza, que no solamente implica deuda por acción climática, que es algo que se ha discutido en escenarios multilaterales, sino que también implica cambiar deuda por financiamiento social. Y en el financiamiento social es donde los proyectos de democratización de la propiedad, de la generación de la energía tendrían cabida, con lo cual estamos diciendo que no solamente necesitamos financiamiento para la adaptación al cambio climático, sino también financiamiento para superar la pobreza y entre esas dimensiones de la pobreza energética.
Esto ya en algún momento se intentó en el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador, cuando en 2007 y hasta 2009 se declaró una moratoria petrolera para intentar en su momento salvar el Yasuní localizado en la Amazonía ecuatoriana. En ese momento, y ahí el profesor Joan junto con otros activistas también de otras regiones de América Latina, estuvimos apoyando esa moratoria. ¿En qué sentido? En que la responsabilidad con el planeta y con la justicia climática partía de evitar que esas emisiones fueran arrojadas al ambiente. El gobierno en ese momento del presidente Correa insistió entonces en crear unos bonos Yasuní que fueron discutidos en el marco de las COP de cambio climático, hasta que lastimosamente después de 2 años de existencia el fondo creado para que pudieran sustentarse esos bonos quedó desfinanciado, y entonces se levanta la moratoria petrolera en el Ecuador en el año 2009, cuando se realizó la COP de cambio climático en Copenhague, Dinamarca. Ese es solamente uno de los ejemplos que en América Latina nos dicen a que ha habido esfuerzos. Sin embargo, el sistema financiero internacional no ha sido suficientemente comprometido y las grandes potencias no han sido suficientemente comprometidas para llenar estos fondos de los recursos necesarios para que estas iniciativas se implementen. Hoy por hoy lo que tenemos es que el presidente Gustavo Petro ha insistido en las distintas cumbres de biodiversidad y de cambio climático sobre la urgencia de hablar y de, en el sistema financiero internacional, incluir este tipo de canjes. Sin embargo, no tenemos en este momento el respaldo financiero internacional para que eso pueda entrar a operar con la urgencia que se necesitaría. De forma tal que estamos frente a unos esquemas de financiamiento que quedan huérfanos, y lo que también hemos evidenciado es que incluso otro tipo de fondos como el que surgió en Dubái respecto a la posibilidad de que países del sur global pudieran acceder a financiación para la mitigación del cambio climático en los países. Sin embargo, esos no son recursos adicionales, sino que son los mismos recursos que hoy por hoy existen en el sistema financiero, que se relocalizan en un nuevo fondo, pero que realmente no le dan a los países del sur un nuevo aire fiscal para asumir estos desafíos de transición energética justa y en general de justicia climática. Necesitamos entonces una mayor inversión pública que no implique ampliar el endeudamiento. Y yo creo que ahí estamos atrapados, y la única manera de superar este momento es que haya un sector corporativo que sea capaz de dejar de percibir ingresos en la escala de acumulación que lo ha hecho históricamente, por un lado, y por otro lado necesitamos pensar que el sistema financiero internacional debe también incluir otro tipo de esquemas donde decíamos antes la solidaridad, pero también hay elementos como reconocer las deudas ecológicas, reconocer las mochilas de agua, reconocer también que hay una historia de colonialismo que hoy por hoy podría repararse a través de este tipo de inversiones que nos permitan materializar la justicia climática y la justicia ambiental. ¿Cómo van a responder hoy por hoy las potencias económicas y el multilateralismo en un escenario en donde incluso los acuerdos ya adquiridos, por ejemplo, respecto a reducción de gases de efecto invernadero, están en cuestión? Creo que la COP30 que se viene en Brasil va a ser absolutamente determinante para que desde la región latinoamericana y como bloque del progresismo ambientalista, del progresismo verde, del progresismo comprometido con la justicia ambiental, le digamos al mundo e insistamos en la urgencia de que hayan compromisos reales, materializables en cuanto a justicia climática y transición energética justa.
Hoy por hoy tenemos que decir también que frente a unas voces que se levantan y que parecen revivir las economías fósiles y el extractivismo y nos dicen que hay que seguir insistiendo e incluso ampliando las fronteras extractivas, lo que debemos hacer es todo lo contrario, aferrarnos a la vida, y en Colombia la vida es también la paz. Muchas gracias. Muchas gracias.